Saludos, queridos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. En el encuentro anterior tratamos la función, el concepto de función y de función lineal. Hoy nos vamos a dedicar a la representación gráfica de una función lineal y cómo obtener la ecuación de la función lineal dados algunos valores. Bien, primero vamos a ubicarnos en nuestro libro de texto en qué páginas se encuentra el contenido que hoy vamos a tratar. Pues bien, vamos a buscar las páginas 296 a la 312 en el epígrafe 3.4.5. En todas estas páginas podrás observar todo el tratamiento del contenido que hoy vamos a tratar en este encuentro. Recuerda, no es necesario que copies todas las diapositivas. Sin embargo, debes ir siguiendo las ideas y anotar las páginas de tu libro donde aparece todo el conocimiento. Vamos a comenzar entonces en el día de hoy retomando el ejercicio que analizábamos del encendido de una vela hasta que la vela se va gastando. ¿Recuerdas? En ese caso te pedían cuál era la altura de la vela cuando estaba encendida, pero también te pedían cuál era la ecuación que indicaba esa función que nos pudimos percatar que es una función lineal. Bien, vamos entonces a recordar que para la representación gráfica debemos conocer las coordenadas. ¿Por qué? Porque vamos a representar en un sistema de coordenadas rectangulares, pares ordenados, que son las coordenadas formadas por X, punto y coma, Y. X nos va a indicar los elementos del dominio y Y las imágenes de esos dominios, de cada valor del dominio. Vamos a comenzar con el ejemplo 1 que les aparece en la página 297. Vamos a tener en cuenta tres incisos de tres funciones lineales, las cuales vamos a representar gráficamente. Comencemos por el inciso A. Lo primero que vamos a hacer es pelotear puntos. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil. Darle valores a la X, sustituirlos en la ecuación de la función para obtener los valores de Y, los valores de las imágenes. Escogimos los números -2, -1, 0, 3 y 3,5. Observa que escogimos dos números negativos, dos positivos y el 0. Estas pueden ser tus posibilidades. Tú debes seleccionar los números que vas a pelotear en la tabla. Puede ser en la tabla, puedes irlo haciendo por el cálculo mental, pero el objetivo es obtener los pares numéricos, los pares ordenados. Tu coordenada, que vas a ubicar ese par en el sistema de coordenadas rectangulares. Observa que cuando sustituyes -2 en la ecuación y igual a 2x menos 3, obtienes el valor -7. Cuando sustituyes -1, obtienes el valor -5. Cuando sustituyes 0, obtienes -3. Cuando sustituyes 3, obtienes 3 también. Y cuando sustituyes 3,5, obtienes 4. Estos son los valores que vas a obtener para tener en cuenta los pares ordenados. ¿Qué pares ordenados se deformaron? Muy bien, recuerda que los pares ordenados son X, punto y coma, Y. Vamos entonces a escribir los pares ordenados. El primero sería -2, punto y coma, -7. -1, punto y coma, -5. 0, punto y coma, -3.
3, punto y coma 3, 3,5, punto y coma 4. Tienes 5 pares ordenados que vamos a ubicar en un sistema de coordenadas rectangulares. Lo primero que debes hacer es trazar tu sistema de coordenadas rectangulares. Si es rectangular, te está indicando que el eje X y el eje Y forman un ángulo de 90 grados. Son rectas perpendiculares. Eso lo conoces desde la educación primaria, cómo construir un sistema de coordenadas rectangulares. Solo te voy a recordar que la distancia entre cada número que ubicas en los ejes tiene que ser la misma. No tiene por qué ser siempre 1 centímetro. Tú designas cuál es esa longitud entre cada uno de los valores que ubicas en los ejes. Después vas a comenzar buscando, por ejemplo, el primer par, menos 2,7, vas a ubicar menos 2 en las X y vas entonces a mover menos 2 verticalmente hasta encontrar menos 7 en el valor de las Y. Y en ese punto donde se intersectan está el par ordenado menos 2,7. Y así sucesivamente con el resto de los pares ordenados. Después que tienes ubicados todos los pares ordenados, que por supuesto determinan puntos en el plano, entonces vas a unir estos puntos con una recta. Recuerda cómo lo vas a ir haciendo. Primero vas a hacer el peloteo de los puntos, que lo puedes hacer con una tabla, dándole valores cualesquiera tú entiendas a X, sustituyéndolo en la ecuación de la función, resolviendo las operaciones de cálculo indicadas y obteniendo así las imágenes de cada valor de X. Luego, construyes, trazas tu sistema de coordenadas rectangulares, manteniendo la longitud entre cada uno de los valores que tiene que ser la misma. Después, vas a ubicar cada par ordenado en el sistema de coordenadas rectangulares para más tarde unir todos los puntos que determinan estos pares ordenados en el plano a través de una recta. ¿Te quedó claro? Esta es la manera de representar una función lineal. ¿Te diste cuenta? La función lineal, su representación gráfica es una recta. Por tanto, la recta es infinita. Observa que no le pusimos límite a la recta con los últimos puntos obtenidos, sino que esa recta sobresale de esos puntos. Correcto. Vamos entonces a ordenar los pasos lógicos para representar gráficamente una función lineal. Lo hemos estado comentando hasta el momento. Primeramente, recuerda, realizas el peloteo de puntos, que es calcular el valor de las imágenes, dándole valores del dominio a la ecuación de la función. Luego, trazas el sistema de coordenadas rectangulares. Ubicas en el sistema de coordenadas los pares ordenados obtenidos. Unes los puntos del plano obtenidos con una recta. ¿Correcto? Todos estos pasos aparecen en tu libro de texto. No era necesario que los copiaras. Luego, cuando te sientas a estudiar, podrás detenidamente, si te es necesario, copiarlo. Solo te sugiero que te guíes por ello cada vez que vas a efectuar la representación. Vamos a ver el inciso B. El inciso B ahora dice Y igual a menos 3X. Vamos a retomar el procedimiento de representación. Hacemos el peloteo de puntos. Le damos valor a X, lo sustituimos en la ecuación, calculamos y obtenemos las imágenes
Y. Después vas a tener los pares ordenados, que los vas a ubicar en tu sistema de coordenadas rectangulares. Pero para ubicarlo tenías que haber construido primero tu sistema, teniendo en cuenta, repito, que la longitud entre los valores tiene que ser la misma, tanto para el eje X como para el eje Y. Después, entonces, que ya tienes ubicado todos los pares numéricos en el sistema de coordenadas rectangulares y obtuviste puntos en el plano, vas a unir estos puntos con una recta. Recuerda que la recta es infinita. Vamos a ver qué sucede con las dos rectas que acabamos de representar. ¿Crees que tengan la misma inclinación con respecto al eje Y? ¿Crees que tengan la misma inclinación con respecto al eje X, al eje de las abscisas? Observa bien. Fíjate que en el caso del inciso A, de la función y igual a 2x menos 3, la función se mueve de izquierda a derecha hacia arriba. Va creciendo, va aumentando. Siempre hacemos el análisis de izquierda a derecha. Usted cuando escribe de izquierda a derecha. Cuando usted observa algo, usted lo observa de izquierda a derecha. Por tanto, el análisis que usted va a hacer siempre va a ser de izquierda a derecha. Cuando usted analiza la inclinación de la recta se inclina hacia la parte de los positivos del eje de las X. En el inciso E, o sea, en la segunda gráfica, puedes observar que el análisis de izquierda a derecha, esta recta viene bajando, va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y su inclinación con respecto al eje de las X es mayor. Percátate que el ángulo que me da la inclinación en el inciso A, que está dibujado en color rojo, es menor que el ángulo que me da la inclinación en el inciso B. Por tanto, no tienen la misma inclinación respecto al eje de las X. En el primer caso, te habrás percatado que el valor de M es 2, mayor que 0. Y la recta se inclina hacia arriba de izquierda a derecha. Esta es una condición que ocurre siempre que M sea mayor que 0. También puedes observar que en el inciso B, M es menor que 0, porque M su valor es menos 3. En este caso, la recta se inclina hacia abajo de izquierda a derecha. Analicemos qué sucede en el inciso C. En el inciso C, la función es y igual a 2. También es una función lineal. En este caso, el valor de M es igual a 0. Cuando realizamos el peloteo de puntos, recuerda, darle valores a la X para obtener Y, ¿qué nos sucede? Los valores de X pueden ser cualquiera, porque siempre Y va a ser igual a 2. Por eso, cuando representamos los puntos en el plano, vamos a unir siempre cualquier valor de X con 2 en el eje de las Y. Y vamos a obtener una recta paralela al eje de las X o eje de las abscisas. Entonces, les recomiendo que para resumir lo que hasta ahora hemos estado conversando, estudien los recuadros de la página 300 de su libro de texto, donde les plantean que la gráfica de una función lineal, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, es una recta. Eso lo tuvimos al realizar la representación.
En las funciones lineales, la inclinación de la recta está relacionada con el valor de m en la ecuación. La intersección de la recta con el eje y, o sea, el valor de la ordenada, coincide ¿con quién? Con el valor de n en la ecuación. ¿Te percataste? Que siempre va a suceder esto. El valor de n va a ser siempre la intersección de la recta con el eje y, con el eje de las ordenadas. ¿Crees que sería más racional representar utilizando los llamados puntos cómodos? Recuerda, ¿cuáles serían los puntos cómodos para nosotros? Pues las intersecciones con los ejes. El punto de intersección con el eje X y el punto de intersección con el eje Y. Cuando la recta se intersecta con el eje X, el valor de Y es 0. Y cuando se intersecta con el eje Y, el valor de X es 0. Pero no acabamos de decir que la intersección con el eje de la Y es el valor de n en la ecuación de la función lineal. Por tanto, ese valor lo tienes directamente desde la ecuación. Solo tendrías que calcular el valor cuando Y es 0 de las X. ¿Comprendieron? ¿Y por qué basta con 2 puntos para representar una recta? ¿Cuántos puntos son necesarios? 2 puntos. Por tanto, con estos 2 puntos es mucho más cómodo realizar la representación. Tomemos el ejemplo de la función y igual a 5x menos 5. Si vamos a determinar la intersección con el eje X, recuerda que vamos a sustituir el valor de Y por 0 y vamos a calcular X. En este caso sería 1,0. Y si vamos a hallar la intersección con el eje Y, sería sustituir la X por 0 y nos daría menos 5. Pero siempre teniendo en cuenta que directamente lo puedes determinar observando cuál es el valor de n en esta función, que es 5m. Recuerda que la ecuación de una función lineal es y igual a mx más n, donde m y n son números reales. Vamos a ver cómo nos queda representado en el sistema de coordenadas, teniendo en cuenta solo estos 2 puntos que le llamamos puntos cómodos. Observa la representación de la recta al ubicar solo 2 puntos en el sistema coordenado. Esto te aparece en la página 301 de tu libro de texto. No te demores ahora tratando de construir la representación gráfica. Solo observa en tu libro de texto, en la página 301, cómo queda la representación gráfica utilizando 2 puntos. Pero no olvides que los 2 puntos que vas a emplear son los intersectos con los ejes. El intersecto con el eje X y con el eje Y. Y que el intersecto con el eje Y no es más que el valor de n en tu ecuación de la función lineal. Ahora, para comprobar o verificar si un punto pertenece a la representación gráfica de una función lineal, o sea, a la recta, ¿qué debemos hacer? Muy fácil. Simplemente vamos a sustituir el valor del abscisa, el valor de x del punto. En la ecuación de la función vamos a efectuar los cálculos y debemos comprobar que el valor que obtenemos después de los cálculos coincide con el valor de y, con el valor del eje y, con el valor de la imagen. Si esto sucede, entonces el punto pertenece a la recta, pertenece a la función. Esto lo tienes también muy bien explicado en tu libro de texto en la página 302. Pero ¿sabes qué otra de las maneras de comprobar puede ser? Por el método analítico que acabamos de explicar ahora o por el método gráfico, buscando en la gráfica la ubicación de ese punto y si pertenece a la recta,
entonces podemos decir, claro, que pertenece a la función. O sea, si es un punto por el cual pasa la recta. Observa, tienes la comparación, eso también te aparece en la página 302. Pero, ¿será posible escribir mediante una ecuación el proceso, por ejemplo, de una función lineal, como el de la vela que al inicio hablamos, el de encender la vela que se va gastando al pasar el tiempo? Recuerda que para escribir una ecuación lineal, que su forma es y igual a mx más n, necesitas conocer los valores de m y n. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. En el ejemplo 1 de la página 306 te aparece este procedimiento. Si conoces el valor de n, por ejemplo, y que la gráfica o la recta pasa por un punto determinado, como en este caso el punto 2, punto y coma, menos 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la ecuación los valores dados. El valor de n, que es 3, y el valor x, punto y coma y, o sea, del punto que te están dando en la orden de tu ejercicio. El punto 2, punto y coma, menos 2. Al usted sustituir tanto la n como el punto y efectuar los cálculos, va a poder obtener el valor de m. Cuando usted tenga el valor de m, como ya le dieron en los datos el valor de n, puede escribir la ecuación, como en este caso puedes observar en la página de tu libro 306, que hoy ves muy rápido en tu diapositiva. Pero si conoces el valor de m y además un punto que pertenece a la función, ¿cómo lo harías? El mismo proceder, ahora no tienes n, ahora tienes m. Sustituyes el valor de m en la ecuación general, y igual a mx más n. Sustituyes los valores de las coordenadas del punto, que en este caso son menos 4 y 5, vuelves a efectuar todos los cálculos y vas entonces a obtener ahora el valor de n. Con el valor de m que te dan y el valor de n que obtienes, puedes escribir la ecuación de tu función lineal. Pero si conoces la representación gráfica, ¿cómo lo haces? Si lo que tienes ahora es la representación gráfica, muy fácil. Observa en el inciso C, tienes el valor por donde la recta corta al eje Y. Y no habíamos dicho que ese valor es el valor de n, por tanto conoces el valor de n. Y no tienes también las coordenadas de un punto, que en este caso es Q, por donde pasa la recta, entonces se te reduce a la primera condición, al conocer el valor de n y las coordenadas de un punto. Haces el mismo procedimiento. Esto lo tienes en la página 307 de tu libro de texto. Te recomiendo que estudies cuáles son los pasos lógicos para escribir la ecuación de una función lineal y veas todas las condiciones. Cuando conoces n y un punto, cuando conoces m y un punto, cuando tienes el valor de n, esa es la manera. Todo te aparece en la página 308 de tu libro de texto. Lo que tienes que hacer es estudiar. Entonces, para finalizar nuestro encuentro, te propongo las tareas de aprendizaje que debes realizar. El ejercicio 1 al 7 de las páginas 304 y 305 para representar las funciones lineales. Y los ejercicios del 1 al 4 de las páginas 310 y 311. Además de los ejercicios 7, 8 y 9 de las páginas 312 y 313. En este caso, para que puedas escribir la ecuación de una función lineal. No olvides que te debes mantener en la casa, que no debes hacer todos los ejercicios en un día. Tienes para ello el transcurso de toda la semana. Y de esta manera me despido de ustedes hasta el próximo encuentro.